Dígale, hermano, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, familia, les amo, familia, te amo, te amo. Que el amor del Padre, ya pasó un minuto, familia. Ya pasó el minuto, amada familia. A sus puestos como si estuviésemos en un colegio, pero bueno, esto es un centro de formación. Y es mi oración continua. Yo quisiera que también esta fuera la oración de cada uno de ustedes. Se pueden sentar, familia, gracias. Que la oración de cada uno de nosotros sea: Señor, enséñanos a habitar en familia. Enséñanos a habitar en familia. Se pueden sentar, mis amados. Gracias por servirnos y perfumarnos. Esa palabra cultura de familia que la tomé de Congregación Cristiana, donde ellos tienen pasadías y están todos en familia. Y yo digo, Señor, ayúdanos a entender lo que es tu familia y podernos amarnos los unos a los otros sin condenarnos, sin criticarnos, sin menospreciarnos. Y tener la certeza y la convicción de que habitar en familia es habitar en un lugar seguro. Cuando habitamos en familia, hay protección, preservación, provisión y todo lo que necesitamos, el Padre nos da. ¿Se acuerdan hace 2 semanas atrás cuando hablaba del paralítico de Betesda, del estanque de Siloé? Sí, que tenía 38 años, paralítico. Y esa era una comunidad de cojos, mancos, tuertos, enfermos todos. Y él estaba totalmente aislado de esa comunidad. Habitaba ahí 38 años. Llevaba su camilla apestosa a ese lugar. Pero él estaba totalmente desconectado. Pero habitaba en esa supuesta comunidad. Y decía, Señor, eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar habitando en una comunidad y estar aislados. Podemos estar, pero no estar. Podemos creer que somos parte de sin serlo. Eso a mí me chocó. A mí me chocó ese pensamiento que yo sé que no llegó de mí, sino que llegó del Señor, porque yo no hubiese tenido la capacidad de pensar que ese paralítico estaba totalmente aislado en esa comunidad de enfermos. Y damos gracias porque como se ha venido orando, bueno, el hermano Nelson sacó, yo diría que la espada de un samurái, y nos hizo harakiri antes de iniciar. Y dije, bueno, ya él parece que él sabía lo que yo iba a predicar, porque él hizo un resumen de lo que yo iba a decir hoy. Pero bueno, para mí fue una confirmación de lo que el Señor quiere que se hable hoy. Hoy estaré como una maestra, ataladrando doctrina. ¿Por qué digo ataladrar? Porque a veces nuestros pensamientos deben de ser ataladrados para que nosotros podamos soltar lo que debemos de soltar. Y renunciar a toda forma de resistencia interna hacia el camino de mayor excelencia que nosotros estamos llamados a habitar. Porque son nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras altiveces y nuestras fortalezas que nos impiden a nosotros poder disfrutar de esta salvación tan gloriosa que ya el Padre nos ha dado. Y ser afirmados de que somos hijos, Él es nuestro Padre, y que Él nunca nos va a desechar. Somos nosotros que podemos desecharle a Él, pero el Padre nunca nos va a abandonar. Somos nosotros que le podemos abandonar a Él. Entonces seguimos en esta serie que se llama Madurando en la Filiación. Estamos en el número 7. El domingo pasado fue ¿cómo se llama? Un impasse, ayúdenme. Un interludio. El Espíritu Santo quiso traer un mensaje totalmente profético. Cuando el Señor, eso ustedes lo van a ver en la escuela, cuando el apóstol Tamo por igual no puede predicar lo que Él tiene preparado, cuando usted ve que se pone aquí adelante, es que va a fluir totalmente en un mensaje profético. Digan mensaje profético, porque es bueno que ustedes puedan distinguir. Hay personas que me dijeron, ay, pastora, si usted fuera así todos los domingos, como el domingo pasado. Le dije, ¿saben por qué no puede ser así?
porque nos acostumbramos. Y cuando nos acostumbramos a algo, menospreciamos lo que se hace una costumbre en nosotros. Y hay otro factor también, que instalar doctrina es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo, porque estamos perforando mentalidades de antaño, estamos perforando conceptos, preceptos, ideologías que se levantan en nosotros en contra de la verdad de Cristo. Y es un trabajo delicado, que los apóstoles de Cristo van a las naciones, traen una doctrina, una revelación de Cristo, y las naciones son bautizadas en esa gran comisión donde Él realmente comisionó a sus apóstoles a decodificar los misterios de Cristo para que la casa, la iglesia, para que los santos puedan llegar a esa unicidad, a esa sincronización, a ese avance en madurez, para nosotros poder llegar a ser su exacta representación en la tierra. Para eso fuimos formados, para eso fuimos creados, para representarle a Él. Entonces hemos estado en una serie donde hemos hablado de las diferentes etapas de crecimiento en lo natural, pero lo hemos llevado a lo espiritual. Hemos hablado del nepios de 0 a 2 años, hemos hablado del paidón de 2 a 12 años, ya después de los 12 años, Abraham que acaba de cumplir 12 años, qué bendición tan grande. Él está ya en la fase final del paidón, es una edad muy importante, y él está ahora entrando ya lo que es prontamente lo que es la etapa del tecnón, el adolescente, que se cree muy sabio en su propia opinión, pero también tiene cosas muy buenas esa etapa, tiene cosas muy buenas. Y después del tecnón viene lo que es el huíos. Lo interesante del tecnón es que, aparte de esa etapa de desarrollo y de rebeldía, y que se cree que es un emperador, yo pensé en Napoleón Bonaparte, me fui a Napoleón de una vez, chiquitico, tupido, pero se creía tenía una alta estima de sí mismo, y pensaba que también tiene muchas cosas buenas, porque es una etapa que se puede absorber mucho si usted se deja, si usted quiere. Es una etapa en la cual debe de producirse en nosotros una pasión ferviente por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de ser como esponjas, que podamos saturarnos de la palabra del Señor y aún que esa esponja sea usada para darle también agua al sediento. Así es. Entonces, antes de iniciar en este mensaje, como se hizo tanto en la invocación, queremos honrar una mujer, la pastora Vilma de Rojas, quien en mi vida personal fue una mujer que marcó mi vida en mis inicios, en el pastorado. Y tuvimos momentos de intimidad y yo tan y tan hermosos. Fue algo que nuestros espíritus se conectaron, nuestros corazones quedaron totalmente entrelazados. Y hoy honramos. El sábado de madrugada partió a la presencia de su Padre. Ella está en el mejor lugar. Cumplió su llamamiento en esta tierra. Dejó un legado, una casa que ha marcado, que ha influenciado a las naciones de la tierra. Y realmente yo quisiera ser como ella, que el día que yo parta de esta tierra yo pueda dejar un legado que sea perpetuado de una generación a otra generación. Y damos gracias por su vida, una mujer llena de fe, una mujer que, oigan, cuando ella inició el ministerio, había tanta influencia religiosa en el Evangelio, que ella fue altamente criticada, perseguida, porque usaba pantalones, ella usaba aretes. Y ella en esa época no la consideraban como una mujer religiosa, pero marcó un antes y después en la historia de esta nación, en lo que es la iglesia de Cristo, y tiene una familia hermosa. Como ustedes saben, el apóstol Yacer Rivas está casado con Vilma María,
la pastora Vilma María, que ha sido una hija ejemplar. Bueno, los dos han sido una familia ejemplar. Y sus restos serán velados este domingo a partir de las 3 de la tarde en la funeraria Blandino allá en Santiago, y el entierro será el lunes. Estaremos allá porque es mejor estar en casa de luto, dice la palabra, que en fiesta. Estaremos allá el día de mi cumpleaños. Bueno, qué bien, qué mejor lugar que estar con el que llora y también reír con el que ríe. Ciertamente la pastora Vilma de Rojas, una mujer virtuosa, que con su esencia, una mujer siempre tan bien puesta, era muy chistosa y era muy creativa con los chistes, era muy jocosa, pero cuando tenía que ser seria, a ella le llamaba la pastora Machete. Machete, es como un colín. Y bueno, le dieron un nombre bonito, Machete. Yo no sé qué nombre me tienen a mí, pero yo la bendigo a ella. Cuchillo me llaman. Ok, Cuchillo, no lo sabía. Bueno, qué bien que me llaman Cuchillito. Pero el que te ama, te clava el cuchillo para sacarte el exceso de carne. Es un acto de amor. Usted no lo ve así, pero es un acto de amor. Realmente bendecimos su vida, y como nosotros estamos tan allegados, lleven a la familia Rojas, a los Rivas, a Congregación Cristiana, a la familia apostólica, tantas personas que son parte de nosotros y nosotros parte de ellos también. Llévenlo en sus oraciones. Sabemos que el Padre de toda consolación puede consolarle a ellos, como nos ha consolado a nosotros cuando también hemos tenido que pasar por diversas pruebas. Y acuérdense siempre, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y avanzamos porque el reino no se detiene. Eso es lo importante, que el reino no se va a detener por nadie, al contrario. Vamos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Entonces, le había mencionado 2 versos el otro domingo que me tocó. No voy a leerlo todo por asunto de tiempo, porque necesito terminar con lo que es el Tecnon hoy. Porque zarpamos para Santiago y al final voy a hacer la oración. Y sabemos que en 2 Corintios 4:4 nos habla en la Nueva Biblia de las Américas, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de la humanidad entera para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y usted puede decir, bueno, yo soy salvo y soy hijo de Dios. Cierto, usted es salvo y es hijo de Dios, pero no podemos negar que todos cargamos puntos oscuros, que necesitamos que la luz de Cristo nos brille, nos ilumine para nosotros ser lo suficientes responsables de arrepentirnos, de humillarnos ante la verdad de su palabra y ser transformados para ir de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Porque aquí dice, que me impactó mucho esta porción en 2 Corintios 4:4, que dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el evangelio de la gloria de Cristo es el evangelio de la imagen y semejanza. La gloria es la imagen y semejanza, que nosotros somos portadores de su gloria hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo me he preguntado múltiples veces, Padre, siendo nosotros tan defectuosos, siendo nosotros vasijas tan frágiles, que nos quebramos, que a veces esa naturaleza adámica en nosotros sale a flote y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a cargar con este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo hablaba en Corintios de este cuerpo de muerte. Es un cuerpo que se va pudriendo. Resulta ser que uno de los castigos que tenían los romanos era colocarte el cuerpo de una persona y te lo amarraban, un cuerpo muerto, y te lo amarraban. Y tú caminabas con ese olor a muerte, despedazándose ese cuerpo. Y así también es esa vieja naturaleza en nosotros, que es un olor a muerte que cargamos. Y no nos damos cuenta. Voy a ser bien gráfica, eso es culpa de Nelson. Esa peste, podemos decir peste a pecado, que Dios nos libre de todo mal. Porque nos pasa por momentos determinados, somos lavados con su sangre, somos liberados, somos restaurados. Pero hay momentos que lamentablemente, por eso le pedimos al Señor que nosotros podamos ser esas vasijas
que carguemos su gloria, su luz, su vida, la vida de Cristo en nosotros, la luz de Cristo que pueda resplandecer en nosotros. Porque también en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, 2 de Corintios 10, 14, 15, el apóstol 4 al 5, perdón, también habla múltiples veces de esa condición, de ese nivel de carnalidad que hay, en el cual solamente mediante Cristo puede ser destruido en nosotros. Y leo así, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo no puedo pelear contra mi enemigo carnalmente, porque es un tema espiritual. Y lo que es del espíritu es, y lo que es de la carne es. Y dice aquí, verso 5, destruyendo especulaciones, que también son los argumentos, y toda altivez, porque hay una altivez en nosotros que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay una altivez en nosotros que se levanta. Y cuando esas altiveces en nosotros se levantan, es ahí donde nosotros le damos autoridad al enemigo. El enemigo no tiene ningún tipo de autoridad en nosotros, solo la autoridad que nosotros le podemos dar a él. Y por eso nosotros tenemos que entender que mi lucha no es contra mi hermano, no es contra mi hermana, sino que hay huestes de maldad que están operando. Pero está en mí ser lo suficiente responsable para derribar lo que yo tengo internamente, que solo el Señor sabe. Porque esas mentalidades, esas luchas internas, porque la verdadera guerra espiritual se da en nuestra mente, en nuestra alma. Muchas veces le damos mucha protagonismo, esa palabra, a la serpiente antigua, pero no es así, no. No es así. Nosotros tenemos, el enemigo más grande que nosotros tenemos, nuestra propia mente. Y el corazón que es engañoso y perverso. Nuestra propia mente. Y está en nosotros derribar toda fortaleza mental, todo orgullo intelectual, lo repito múltiples veces, porque estamos en una era de conocimiento, estamos en esta era posmoderna, que usted vale por el conocimiento que usted tiene. No, usted no vale por el conocimiento que usted tiene, usted vale por lo que usted es en Cristo, y el que no está en Cristo vale porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esos pensamientos persistentes dentro de nosotros que también se levantan en contra de la verdad de Cristo. Yo no puedo pelear su batalla interna, usted debe de pelear su batalla interna. ¿Y qué usted puede hacer? Bueno, hay directrices que el Señor, número 1, escuchar el mensaje en la casa donde usted se congrega. ¿Por qué? Porque a usted escuchar el mensaje, automáticamente usted está recibiendo gracia. Y yo meditaba en algo, mire, aunque el mensaje se repita, aunque el mensaje sea repetitivo, ese mensaje es un conductor para que usted reciba la gracia. Si usted se hace como un niño y dice, yo quiero recibirlo. Yo voy a entrenar mi alma para que aunque sea repetitivo el mensaje, yo pueda extraer la gracia que se me es impartida a través de este mensaje. Eso es una operación del Espíritu que no muchos lo entienden, pero es una realidad. Usted puede meditar en la palabra, tomar la Biblia en sus manos, leerla, meditarla, ponderarla, subrayarla, cuestionarla. ¿Qué tú me quieres decir? Yo no entiendo esto, papá. Revélamelo por tu espíritu. Quiero conocer tu palabra. La lectura de la palabra le da mucho conocimiento, pero no le da fe. Mucho conocimiento, pero no le da fe. Y el conocimiento es bueno, ¿eh? Yo no estoy criticando. El conocimiento es bueno, pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, una manera de nosotros estar escuchando la palabra para ser lavados. ¿Qué debe de lavarse? Los ojos de nuestro entendimiento, para dejar de ver conforme a los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que ya están dentro de todos nosotros. Me acuerdo el otro domingo le hablé del hombre que habita en una ciudad amurallada. Y dice Proverbios que es impenetrable. En esa cabeza nadie puede entrar porque habita en una ciudad amurallada. Al menos que aquel que habita en una ciudad amurallada se humille y diga, Señor, no quiero vivir así, estoy cansado, estoy cansada. Como yo muchas veces le he dicho al Señor, ya yo no quiero seguir repitiendo las mismas cosas.
Entonces, y cada uno de nosotros estamos llamados a llevar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús todo lo que se levante en contra. Y aquí se mencionó que el emperador puede tener principios que son los principios que regulan su vida apartado de las Escrituras, ¿sí o no? No, es que yo tengo mi manual de vida. Cuando el Señor nos pide, por ejemplo, ser fieles en algo que se llama la economía del reino, y no lo podemos ser, porque yo tengo 150,000 excusas por qué no lo hago. Un ejemplo de algo tan sencillo, donde usted le entrega a Él todo lo que le pertenece a Él, porque le digo algo, su vida no es suya. Y lo hablamos la otra semana, su vida no le pertenece a usted. Si usted está en pie en esta tierra, es para que usted viva para Él. Entonces el tecnón, como hemos visto, está en un proceso de transformación. Es un hijo de Dios que está en transformación. Aún no es heredero el tecnón. Está en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, el tecnón debe de identificar internamente qué yo puedo hacer con H para ser ese transformado a su imagen y semejanza. También me acuerdo que hice un gran hincapié que si usted quiere ser transformado a la imagen y semejanza, también, como Jesús dijo, en la casa de mi Padre debo de estar. Que otra versión, Reina Valera, dice, en los negocios de mi Padre debo de estar. Y en Lucas 2:49 dice, Jesús le dijo a sus padres, ¿por qué me buscan ustedes? Y él hablaba también de ese peregrinaje que hacían y después de 3 días fue que los padres se dieron cuenta. ¿Y dónde está Jesús después de 3 días? O sea, imagínense la comunidad, que ellos eran tan cercanos, que los padres sabían que su hijo estaba bien porque alguien lo estaba cuidando. Pero después de 3 días se dieron cuenta que no estaba en la caravana, que no estaba en ese peregrinaje que hacían a Jerusalén. Y estuvieron entonces desesperados porque ellos sabían, José y María sabían la comisión que Dios Padre le había dado de formar al Mesías, señores. ¿Te imaginan que Dios te entregue? Mira, cuídame mi Mesías, cuídame el Mesías, el Redentor del mundo. Señores, es una responsabilidad. Yo admiro a José y a María. Entonces Jesús le contesta, ¿acaso no sabían que me era necesario? A usted le es necesario. Miren, a usted le es necesario por el bien de su alma, por su progreso espiritual. Estar en la casa del Padre, honrar a Dios y honrar a sus hermanos y sus hermanas de la comunidad de fe a que Dios le ha sembrado a usted. ¿Y cómo honramos? Llegando temprano, sirviendo sin esperar nada a cambio, sacando tiempo para conversar con el hermano, con la hermana, darle un abrazo, llamar cómo están, etcétera, todos esos detallitos. Entonces es importante, porque si Jesús en su condición de tecnón, ya él tenía conciencia de su identidad y su misión en la tierra. Y cuando él habló así a sus padres, él estaba declarando, yo tengo un compromiso que cumplir aquí en esta tierra. Y este compromiso está por encima de lo que mis padres naturales, porque dice la palabra que hay que obedecer a Dios primero y a los hombres. Hipotéticamente hablando, si un padre le da un consejo malo a un hijo, y ese hijo tiene la convicción que ese consejo no es bíblico, ¿a quién debe de obedecer el hijo? ¿A Dios Padre o a los padres biológicos? Qué bueno que usted está muy claro, eso me da mucha paz a mí. Porque eso pasa. Y uno tiene que saber qué decisión uno va a escoger. Entonces vivir en los negocios del Padre o estar en la casa del Padre es cuando usted tiene usted está enfocado, porque si el tecnón se enfoca en su identidad, si el tecnón se enfoca en los propósitos eternos, si el tecnón se enfoca en darle prioridad al reino, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, caminando en la identidad que va adquiriendo, porque la identidad es hasta progresiva. La identidad es progresiva. Yo no quiero ser la misma del año pasado, es que no quiero, me niego. Entonces vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, vamos a ser fieles a la comunidad donde Dios nos ha colocado. Entonces el tecnón de 12 años en adelante ya comienza a ser instruido en los negocios del Padre. Esa era la tradición de los judíos.
Un carpintero desde los 12 años en adelante enseñaba el oficio del carpintero y de una generación a otra generación se perpetuaba. En esta era moderna, los padres pueden ser médicos y pueden tener un hijo que es abogado, pero los padres no pueden imponerle a ese hijo ser un abogado, ser un médico, si ese hijo no quiere y no puede y no le interesa. Pero los padres pueden instruirlos para que puedan llegar a ser lo que ellos anhelan en sus corazones. Entonces, también como se mencionó aquí del tecnón, de esa condición del emperador, voy a tomar la frase que tú usaste, si no se aborda desde temprana edad, escuchen bien los padres, en los temas de rebeldía, en vez de avanzar en su etapa de tecnón, puede retroceder, puede detener los propósitos de Dios. Porque la responsabilidad de cada etapa es poder llegar a florecer para entrar a otra etapa. Y de gloria en gloria. Nadie va de una gloria a la máxima gloria. En este camino no hay atajos. Entonces, la condición del tecnón es que le gusta salirse con la suya, le gusta justificarse. Es tan hábil para sacar múltiples justificaciones, para mantener su posición. No sé si esto le es similar a algunos de los que están acá. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por esas etapas. Y al querer salirse con la suya también tiene ciertas características. Por ejemplo, puede ser presumido, orgulloso, engreído, puede ser arrogante también. Se cree creído que yo soy la máxima expresión. También puede operar en vanidad intelectual, ¿no? Es que usted no sabe el conocimiento que yo tengo. El tecnón puede ser prepotente también, es como las partes negativas del tecnón. Se la da de sabio, que siempre tiene la mejor opinión, que siempre tiene una idea fabulosa. En inglés se llama opinionated, no sé cómo se dice eso en español, pero yo le pedí perdón el otro día al Señor también por eso. Y el Señor, yo no quiero dar opiniones donde a mí no se me pida opiniones. Yo confieso mi pecado públicamente. Yo dije, Señor, perdóname. Porque si a mí no se me pide opinión, yo no debo de dar una opinión de algo. Si a ti te piden, a ti te pidieron opinión, Gisela. Entonces, ¿qué tú haces dando una opinión si a ti no te han pedido una opinión? Yo me hablaba a mí mismo. Pedí perdón este fin de semana. Porque tenemos esa tendencia, y más en esta era, que hasta podemos llegar a ser altaneros en nuestro conocimiento. Que Dios nos ayude. Porque el tecnón quiere muchas veces salírsela con la suya. A veces se le llama, aquel se cree que es el sabelotodo. Ustedes conocen, siempre hay los sabelotodos. Siempre quieren tener la razón, porque tienen una actitud arrogante. Como si nadie supiese más que ellos. Ustedes han encontrado con personajes así en su existencia, yo también. Y algo negativo también del tecnón es que no acepta la corrección. No acepta la corrección. Y miren, ser corregido duele. Díganmelo a mí, que a esta altura todavía me corrigen a mí. Yo tengo quien me corrija. No piensen que yo no tengo yo tengo padres espirituales también, igual que ustedes, que me corrigen y me clavan el cuchillo cuando es necesario. Y aunque me duela, yo siempre digo, ellos ven lo que yo no puedo ver. Ellos ven lo que yo no puedo ver. Ellos ven lo que yo no puedo ver. Y acepto la corrección, aunque me duela. Y en esta etapa, que ya sabemos que quieren salirse con las suyas, pensar que todo lo saben y que no tienen que rendir cuentas, ni informar sus decisiones, someterse a una autoridad. Padre, yo me he visto en situaciones así por momentos y me ha dolido. Pero también algo muy positivo del tecnón es que pueden experimentar un crecimiento exponencial. Son capaces de ser esponjas, de aprender mucho. Y así como también en lo natural, que tienen mucha curiosidad de las cosas de la vida y quieren aprender destrezas, también eso se da en lo espiritual. Se convierte, el tecnón es como un discípulo. Ubiquen la palabra tecnón y discípulo.
estudia también el comportamiento, la vida de sus padres espirituales, o en este caso de su padre espiritual. Observan lo que es de Cristo, lo imitan, observan. Yo siempre que voy a Sudáfrica y que he ido por muchos años, ya tengo 20 años yendo, siempre voy allá a observar de los que saben más que uno. Cuando hacen algo, el trato, la generosidad, la honra, el nivel de excelencia, como de hospitalidad. Y digo, Señor, yo quiero exportar eso a la República Dominicana, aunque sea en un punto pequeñito. Siempre iba allá con esa hambre de observar, de aprender, de ver un modelo puro de la palabra y poderlo traer. Les había comentado en Juan 13, del 33 al 35, la disputa que hubo entre los dos discípulos y como ellos querían siempre un lugar de preeminencia, y el Señor les dijo, miren, este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, y también que os améis unos a otros. Miren, la única manera que conocerán que nosotros somos discípulos maduros del Señor es en la medida que nosotros nos amamos, y el amor cubre multitudes de pecados. Cuando usted es un discípulo de Cristo, usted ama. Cuando usted es un discípulo de Cristo, usted perdona. Cuando usted es un discípulo de Cristo, usted sabe que el amor del Padre que ha sido depositado en su corazón tiene la capacidad de perdonar 70 veces 7 y de cubrir aún la desnudez de un hermano, la falta de un hermano o de una hermana. Cubrir la desnudez de su esposo, cubrir la falta de su esposa o de sus hijos. No humillarlos. Y es importante que en esta etapa, como les mencioné también, cuando en una congregación se están levantando los tecnons, también hay divisiones, porque por el tecnón no haber desarrollado la madurez que le corresponde, tiene unas características muy negativas que los llevan a la prepotencia, al orgullo, a la altivez. Y como mencioné el otro día, no voy a repetir mucho, pero quiero decir esto, entonces se sienten que están preparados, que están tan capacitados que pueden montar una iglesia 5 cuadras de aquí, por poner un ejemplo. Entonces hay que siempre estar velando en esta etapa, porque es una etapa que tiene muchas cosas positivas, pero también tiene ciertas características que hay que observar, y lo vemos eso en la vida de los discípulos de Jesús, cuando hacían preguntas tontas de que ¿quién será el mayor entre nosotros? Y Jesús les dijo, cuando Lucas 22, del 24 al 27, hubo también entre los discípulos de él una disputa, ¿quién sería el mayor? Había un forcejeo entre ellos, habían celos entre ellos. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. No, es que no es así. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, porque yo sea mayor entre todos ustedes, yo no me voy a creer que yo soy la plus, no me acuerdo esa frase que usábamos antes, plus Juan, es una frase en latín, lo digo después, que yo soy superior a los demás. No, nadie tenga mayor estima, como se leyó aquí, que la que debe de tener. Porque cuando tenemos una mayor estima de nosotros mismos, estamos totalmente desfasados. Y Jesús le dijo, no es así, el mayor, el que quizás se cree que sabe más o que tiene más conocimiento, sea el menor. Y el que dirige como el que sirve. O sea, vemos tantas veces que, miren, en esta casa me pueden servir por el oficio que Dios me ha dado, me pueden traer el agua, los clines, que es lo que pido. Y punto, no pido más nada. Esa distinción que me dan es una expresión de honra, por poner un ejemplo. Pero yo he ido a lugares y conozco de iglesias que cuando llega tengo la frase y no me la acuerdo, el superior extiende la mano en la iglesia cristiana y le hay que besar el anillo. ¿Ustedes sabían eso? Hoy por hoy, sí. Hoy por hoy hay que besarle la mano, porque yo soy el mayor. Y a mí me hay que servir y honrar. Hoy quiero café con leche, mañana quiero capuchino. No así en esta casa. Pero eso no significa tampoco que no se va a colocar un vaso de agua, una menta y un Kleenex.
Porque todos somos coiguales, pero yo tengo un oficio y un llamado y un manto sobre mí. Que por cierto, orando esta mañana veía ese manto. Y lo vi tan lindo. Y habían personas, los curiosos de esta casa, los que quieren conocer más acerca de ese manto, que es el Padre y el Hijo. Yo veía, era un manto blanco tan lindo que era como una espuma, como una nube, pero era un manto que tenía un peso. Y yo veía a algunos de ustedes sentados y que extendían el brazo y comenzaban como a tocar el manto. Y era como a curiosear lo que ese manto es, que es Dios mismo. Y me dio tanto gozo realmente Y también como dice el verso 27, porque ¿cuál es el mayor? Esa es la pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando yo leí esa frase por primera vez, yo pude entender que cuando uno va a un restaurante, que aunque uno tiene que pagar, el mayor es el mozo, pero nosotros sentimos que yo soy la que estoy pagando y a mí me tienen que rendir pleitesía, pues es mi dinero que yo estoy pagando. Y a veces vamos a los sitios con cierta arrogancia, ¿sí o no? Y a veces hasta desconsideramos quien nos sirve y no le damos la propina adecuada por una mentalidad de escasez que podemos tener. Entonces, si Él está entre nosotros, si Cristo está entre nosotros como el que sirve, nosotros tenemos que adoptar esas características de servir, porque hay mayor gozo en servir que en ser servido. Hay mayor gozo en dar que en recibir. Fíjense que en el reino de los cielos es totalmente al revés como este mundo, totalmente al revés, como hemos estado hablando en esta última semana. Y miren, las muchas divisiones ocurren también, que es un indicador de la carencia de padres auténticos en las iglesias, en unidades de familia. Cuando no hay padres genuinos que cargan el espíritu del Padre, hay muchas divisiones, hay contiendas, hay celos. Hasta los pastores, cuando ve que Dios está levantando un siervo, una sierva, hasta se sienten intimidados. Pero gracias a Dios que eso no pasa en esta casa, porque al contrario, es el gozo mío verlos ustedes ser enviados como saetas a las naciones, aquellos que tienen el llamado, y ser una representación fidedigna de quién es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y debemos de orar por la iglesia de Cristo. Hay que orar, porque es una iglesia que se ha dado al consumismo, es una iglesia que se ha dado al materialismo, es una iglesia donde no, miren, si está el espíritu de familia, miren, hay protección, hay preservación. Y nosotros debemos de cuidar lo que es el espíritu de familia, porque cada casa es una familia de Dios. Y nosotros tenemos que entender que estamos aquí para colaborar con la familia de Dios, cuidar la familia de Dios. Entonces estas divisiones surgen muchas veces en la etapa del tecnón, porque el tecnón, el emperador, parafraseando lo que se dijo en la invocación, el tecnón no conoce, no tiene la madurez para entender cuál es su posición, porque no tiene la suficiente madurez, no conoce su lugar, no conoce su posición, porque está en un proceso de maduración. Diga, yo estoy en un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración también su relación con su padre espiritual también está en un proceso de maduración. Hay personas que yo sé que no se acercan a mí porque tienen cierto miedo, ciertos prejuicios. Rompa sus prejuicios. Hay algunos que se han atrevido a romper el velo y bien por ello que ese velo de prejuicio lo rompen y comienzan a conocer quién yo soy. Entonces, pero ya no es tan esto y tan lo otro y tan tal cosa como a mí me habían dicho. Entonces, porque siempre que uno está en una posición de liderazgo, le colocan a uno muchos adjetivos, ¿correcto? Muchos adjetivos. Y también uno tiene que vivir con eso, porque si lo hicieron con Cristo, lo van a hacer con nosotros también, y eso se entiende que es parte de la vida. Pero el tecnón no conoce su posición. Y es importante, la posición, porque el tecnón está en una etapa, como les dije, de formación. Y esa formación tiene que ver mucho también con las relaciones interpersonales. Cómo yo me relaciono con
con mi padre espiritual, con mi autoridad espiritual, con ese padre representativo. Ese padre no es perfecto, se lo garantizo yo a usted. Pero a veces en esta etapa o antes de esta etapa podemos hasta idealizar a nuestros pastores, a nuestro padre espiritual y pensar que somos, yo no sé, de goma o que somos, yo no sé, que somos, no es así, no es así. Somos, cuando uno está liderando una casa, uno es tan humano como ustedes, porque somos humanos. Y sabemos que este manto que cargamos es solamente por la pura gracia del Señor, no hay otra razón. No hay otra razón. Ahora, si el tecnón aprende a ser disciplinado, es una virtud. Yo veo la disciplina, no sé si es una virtud, pero la veo así. Ser disciplinado en su proceso de crecimiento, valorar el reino primero, darle prioridad a lo que realmente es prioritario en nuestras vidas. No dejarse embriagar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida que se contraponen totalmente con lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si el tecnón es disciplinado, si el tecnón se deja ser corregido, pueden ser la fuerza vital de una casa de fe. Porque tienen esa energía, esa fuerza de hacer cosas. Vamos a expandir el reino, vamos a servir, vamos a ser fieles a la asignación que Dios nos ha dado. Y con entusiasmo y crecimiento avanzan, impulsan el reino. En esa etapa, que es una etapa interesante, que todo es negativo, di pinceladas de algunas cosas negativas para poderlo identificar en nuestras vidas. Y realmente esa fuerza vital de una casa impulsa el reino. Y aunque no tienen la capacidad y la madurez de dirigir los negocios del Padre, se están preparando para un día hacerlo. No deben de quedarse estancados, sino están preparándose para dirigir los negocios o administrar, que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Para administrar, cuando usted tiene una asignación en esta casa, usted es un administrador, puede ser un tecnón, usted está administrando una responsabilidad que se le ha entregado, y en esa responsabilidad que se le ha entregado, usted es como un mayordomo. Usted rinde cuentas, usted se reporta, usted vela por esa pequeñita jurisdicción dentro de lo que es la familia. Tenemos diferentes departamentos acá y cada cual está siendo probado en su asignación, cómo lo hace. Si lo hace con diligencia, con responsabilidad, si tiene pasión de que las cosas funcionen bien en la casa del Padre. No por el bien mío, sino por el bien de mi familia. El tecnón está en un proceso de soltar las cosas viejas y aquí el Señor, y para abrazar todo lo nuevo que el Padre tiene para con él. Puede ser una persona que testifique, que tenga como esa pasión, ese celo por las cosas de Dios en el buen concepto de la palabra, y tiene la capacidad de asistir en diferentes proyectos de alcance que pueda tener la iglesia. Y están enfocados en su asignación, están enfocados. Y a veces quisieran soltar la asignación, pero el amor de Cristo lo constriñe y vuelve y lo ata. Y sabe que su convicción de servir por el bienestar de esa casa de fe, de esa comunidad donde Dios la ha colocado, está por encima de sus intereses personales. Eso es un proceso. Como ustedes saben, el tecnón es un hijo de Dios en franca transformación. Repítanlo de nuevo. El tecnón es un hijo en franca transformación. Es heredero, pero no va a recibir la herencia todavía. ¿Por qué? Porque puede malgastar la herencia. Y yo meditaba esta mañana y decía, Señor, tú eres tan sabio. Es que la sabiduría de Dios es lo que edifica su casa, su iglesia. Que tú sabes cuándo tú le vas a entregar la asignación de administrar la herencia. Porque una cosa es que usted sea aprobado en diferentes departamentos, ¿ok?
y que usted lo haga en excelencia, porque aprendí algo, pero ¿cómo fue que yo dije esta mañana? Que aprendí de un lema en un sitio que fui, decían, la excelencia es la mejor opción. Entonces, otra persona dijo, sí, pero está sobre encima de la excelencia, está el camino de mayor excelencia, claro. Y lo bueno, digo yo, es el enemigo de la excelencia. Y muchos se conforman con lo bueno. Pero lo bueno te limita. Lo bueno puede ser cualquier cosa. Pero por encima de lo bueno está la excelencia. Y por encima de la excelencia está, ¿qué? Lo que carga a una mayor excelencia. Porque debemos de ir de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Y soltar los argumentos. Yo meditaba, todo esto lo estaba haciendo en la mañana. Decía, Señor, la obstinación es como el pecado de idolatría. Cuando yo soy obstinado en algo, yo me hago un ídolo mental de un argumento y le rindo culto a ese argumento, a esa altivez, a esa fortaleza. Y decimos que no somos idólatras, pero lo somos. Nosotros somos idólatras. No estoy diciendo que lo somos todos, no debemos de ser idólatras. Pero la obstinación y la terquedad, y todos yo creo que tenemos algún grado de eso, todos tenemos algún grado. Entonces, como saben, la palabra tecnón es un hijo, pero se le da mucha énfasis en lo que es el sentido de la relación familiar. Porque en una unidad de familia también estamos aprendiendo a experimentar lo que genuinamente es una familia. Y van a haber fricciones, como lo hemos hablado, van a haber desacuerdos, van a haber situaciones que nos van a irritar. A veces se trae una palabra muy provocadora y esa palabra nos martilla, nos irrita, nos pone los oídos rojos, sube y baja un malestar interno. Qué bueno que está pasando eso, porque el Señor está purificando su vida, purificando su entendimiento. Como cuando usted se toma un purgante, que tienen que salir, todo lo que tiene que salir, los excesos deben de salir. Entonces también eso sucede. Y entonces dicen, dura cosa esa palabra, ¿y quién la aguantará? Mejor vámonos a otro sitio que nos pasen pañitos limpios y nos hagan aupar nuestra alma para salir empoderado. Y en el primer león con quien usted se encuentra en la calle, usted va a tener serios problemas. Aquí no. Aquí estamos formando hijos para Dios. Esa fue la encomienda que Dios me dio a mí. Mi Padre habló directamente a mi persona hasta que Cristo se ha formado. Y duele la formación, ¿sabe? Cuando habla de que hasta que Cristo se ha formado, es cuando, mire, si usted exprime una naranja, ¿qué usted saca de la naranja? Las propiedades que tiene la naranja que me alimentan. Y si a usted lo exprimimos, ¿qué sale? Si usted está en una situación difícil, en una crisis financiera, una pérdida de trabajo, en una crisis emocional, en una crisis familiar, llámele el nombre que usted quiera, un duelo. Usted está siendo exprimido. ¿Qué sale de usted? ¿Qué sale de usted? ¿Qué sale de mí? O la esencia de Cristo sale, o la naturaleza adámica puede salir. Entonces el tecnón está en ese proceso. Aprender a interrelacionarse los unos con los otros, a aprender a relacionarse aún con la autoridad espiritual que Dios ha colocado sobre su vida. Si usted tiene la convicción que es así, acercarse, conversar. Y cómo yo me relaciono con el hermano, con la hermana. Porque en una casa de fe no todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Lo ideal es que su amabilidad sea conocida, que usted aprenda a ser una persona llevadera, porque aún los hermanos, yo que vine de una familia de 7, habían hermanos con quien yo tenía más afinidad que otros, y eso es normal, eso no se critica. Pero eso no significa tampoco que yo voy a maltratar a otro o voy a ser indiferente con mi otro hermano o mi otra hermana. Entonces, en esa etapa del tecnón estamos en ese proceso de aprender a interrelacionarnos, aprender a habitar en familia, acercarnos los unos a los otros, a ser empáticos, y no tener divisiones en cuanto, a mí me gusta la cultura, yo me voy a reunir con los que son más cultos, o a mí me gusta el tema de la pelota, con los que les gusta la pelota. Esas son nimiedades de esta vida. Procure lo mayor.
que hemos sido lavados por la sangre, que hemos sido insertados. Entonces, el tecnón necesita avanzar, el tecnón necesita madurar, el tecnón, como hemos dado esta famosa receta, simplemente escuche la palabra, cómase este rollo, los 66 libros que están acá, escriba, cuestione, ore, participe en su casa, sirva en lo que usted pueda servir, recoja los consejos de la palabra, medite en esos consejos. ¿Qué me están hablando en esta estación de mi vida? ¿Qué está declarando el portador de la gracia primaria en esta casa? ¿Qué está hablando? Volver y escuchar. Hay personas que me dicen, yo escucho el mensaje y escuché algo que no lo había escuchado el otro día que lo escuché, y eso es así. Me pasa a mí siempre también. Porque estamos escuchando, pero puedo estar pensando en un problema financiero que tengo y está corriendo la voz y usted se perdió ese fragmento de la prédica. Eso me pasa a mí, nos pasa a todos, díganme que no. O le entró una llamada y usted se desconectó. Ese es así, por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por lo que usted ve, la fe no viene por lo que usted habla, la fe no viene por lo que usted palpa con sus manos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque el Señor Dios Padre lo diseñó así, que por medio de la locura de la predicación. Entonces, la locura de la predicación es lo que le transporta gracia. Es el conductor de gracia para usted crecer de gracia en gracia, de gloria en gloria. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a renovar nuestra mente constantemente, a no hacer resistencias internas. Por el propio conocimiento que yo tengo, por los preceptos, conceptos que yo me he formulado internamente, yo me voy a levantar en contra de la palabra y voy a comenzar a argumentar para justificar el por qué yo no hago esto o el por qué yo no hago lo otro. Y nos autojustificamos y nos creemos superiores. Ese es el engaño más grande. Por eso dice la palabra, no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Porque primero oímos para recibir fe, pistis. ¿Qué es la fe? La fe es un don que Dios nos da para llevarnos a la obediencia de la palabra. La fe no es dada para adquirir asuntos materiales de esta tierra, porque lo que es de la tierra, tierra es. Ahora, yo le garantizo a usted, yo se lo garantizo a usted, que en la medida que usted va en franco crecimiento, en la medida que usted se propone a enfocarse primeramente en el reino de Dios y su justicia, y que usted encarne estos principios, la prosperidad le alcanza porque le alcanza. Y cuando hablo de prosperidad no es tener una cuenta bancaria con muchísimas cosas, es ver el favor de Dios en cada situación de su vida. Ver las oportunidades que Dios le da. Señores, las bendiciones alcanzan al justo, pero es el justo que se va ajustando a la palabra de Dios. No es que yo voy a vivir como yo entienda y ¡blup! Cayó del cielo. No, eso no es así, eso no cae del cielo. Cae del cielo cuando usted se posiciona. Por eso el Hijo de Dios debe posicionarse y los cielos se abren. Hemos hablado aquí años atrás. Es igual que cuando usted entra en los supermercados en los Estados Unidos, usted se acerca, tiene un sensor y en el momento que usted se acerca, ¡vup! La puerta se abre. Los hospitales aquí también. A mí me gusta jugar mucho con las puertecitas así. ¿A dónde me encuentra el sensor? Entonces, ¿dónde está usted conectada al wifi de los cielos? No el terrenal, sino el de los cielos. Entonces usted se para en esa puerta y de una vez ¡fup! Se abre. Es así. Vamos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Pero hay que renunciar. Hay que discernir el orgullo interno que cargamos. Cómo el ego mío se inclina a mi propia voluntad. Mi ego se va a inclinar a yo satisfacer mi propia voluntad. Y lo grande es que voy a buscar 5 versos bíblicos para justificar lo injustificable. Eso pasa. Nos pasa a todos. Porque gracias a Dios que no vamos a ser hipócritas aquí. Entonces hay que discernir y someter nuestro orgullo a los pies de Cristo. Señor, yo me creo autosuficiente. El tecnón. Yo me creo que lo sé todo. El tecnón. Yo entiendo que no tengo que rendirle cuentas a nadie. El tecnón. Entonces vamos a renunciar a toda resistencia interna
que me impide a mí avanzar a la posición de huíos, que es la siguiente posición o etapa. Porque si vemos que los hijos de Jesús fue un padre espiritual, indudablemente, pero que los discípulos, que eran tecnons, tenían altercado el uno y el otro. ¿Y cuál va a ser mayor? Eso pasaba cada rato, no piensen que eso pasaba constantemente. Y Jesús le tenía que decir, no así con vosotros, al contrario. Yo me imagino esos 3 años y medio de lucha. Por eso él tenía que irse al monte a orar. Dice, ¿hasta cuándo, papá, los he de soportar? ¿Hasta cuándo, Padre mío, Padre mío? Y el padre dice, hijo mío, yo te mandé para eso, para el rescate de la humanidad. Te doy más gracia. Entonces una descarga de gracia viene del cielo. Y recibía fuerza para poder lidiar con las mentalidades. No así entre nosotros. El mayor debe comportarse como el menor. Mira, mientras más usted sabe, le digo algo, más usted se da cuenta que usted no sabe nada. Mientras más se sabe, Salomón lo dijo, o sea, es más, el saber es algo tedioso, te da más carga. Yo no estoy diciendo que no adquieran sabiduría, adquieran sabiduría sobre toda cosa, la sabiduría que proviene del cielo. No la sabiduría intelectual, racional, sino la que proviene del cielo, que es la que edifica tu casa, porque la sabiduría es la que edifica la casa de Dios. Entonces, mire, usted puede tener un alto conocimiento, que lo puede tener. Aquí hay personas que saben más que yo en muchísimas áreas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me pego de lo que saben y aprendo de lo que saben. Entonces es importante. Romanos 12:3. Y le voy a decir algo, esta oración, Romanos 12:3, debe ser, este verso debe ser una oración constante. Constante. Y se leyó en la invocación. Por la gracia que me es dada, digo a todos ustedes, nadie, y cuando dice nadie, es nadie, tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Nadie, eso es un autoengaño. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que la da Dios. Yo no puedo compararme con la medida de fe de otra persona porque una fe es una medida única. La fe es la fe, pero es una medida única. Ahora, yo puedo deleitarme en la medida de fe que Dios le ha dado a mi hermano o a mi hermana, pero no creerme que yo soy superior a nadie. Señores, es un autoengaño grande. Miren, renunciemos a ese autoengaño. Que nadie piense de sí mismo, que nadie tenga mayor estima de sí mismo que el que debe tener. Y hay ejercicios que usted puede hacer para desprogramarse. Usted puede desprogramar lo que usted programó cuando usted era un huérfano. Pero usted es un hijo ahora. Entonces, si usted es un hijo, usted necesita ser desprogramado, como decimos. Usted tiene que desaprender para aprender la verdad de la palabra. Pero es que yo vi que mi abuelo hacía esto, entonces las lealtades invisibles que guardamos en nuestro subconsciente, entonces yo voy a estar imitando a mi abuelo. ¿Y si la conducta de su abuelo, que usted la consideraba tan bien, porque era lo que usted conocía, a la luz de la palabra es totalmente errada? ¿Usted va a seguir repitiendo la conducta de su abuelo? ¿O de su papá, o de su mamá, de quien sea? No, somos nuevas criaturas, cargamos el ADN de Cristo. Y el ADN de Cristo está por encima de su ADN biológico, porque es superior. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Por eso el que se humilla, el que pide perdón, el que se hace como niño, ahí es donde papá le desborda mayor gracia. 1 Timoteo 3, del 4 al 6 dice que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con todo el debido respeto. Porque si usted no puede gobernar su propia casa,
¿cómo Dios le va a poner a administrar los asuntos de su casa? Porque estamos todos, esto es como una muestra, o sea, el Señor nos tiene en un ensayo, a cada uno de nosotros estamos en un ensayo donde se nos ha entregado una asignación, porque dice la palabra que el obrero debe de ser, ¿qué? Probado. 1 Timoteo 3, del 4 al 6. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, neófito, no sea que se vuelva presuntuoso, porque los nuevos convertidos se pueden convertir en personas presuntuosas, que creen que lo saben todo, y caiga en la misma condenación en que cayó ¿quién? El diablo. Voy a traer un chistecito en medio de todo. Porque todos estamos siendo formados para servirle a Dios. No a los hombres, pero yo le garantizo algo, sirviéndole a Dios, usted por default le sirve a los hombres. Usted no busca ni procura el reconocimiento, la validación de los hombres, pero sí de su Padre celestial, ¿no es así? Y cuando les mencioné a ustedes, 1 Timoteo 3, del 4 al 6, que son una de las características que debe tener un pastor, yo les voy a decir que esta palabra que nos habla de gobernar bien nuestra casa y de que instruir a nuestros hijos que nos respeten, que podamos vivir en una casa en armonía, en orden, limpia, con hijos respetuosos, donde se sirven los unos a los otros. Esto debe aplicarse a todos los hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo y yo cargo un llamado. Su llamado es madurar a la estatura del varón perfecto. Ahora, dentro de la familia de Dios, Cristo mismo escoge el ministerio quíntuple. Pero no piense que porque usted no opere en el oficio del ministerio quíntuple, usted no tiene responsabilidades. Usted tiene responsabilidad igual. En otra esfera, pero tiene responsabilidades igual. Porque usted está llamado para ser formado, para servir a Dios. Y debe también saber manejar la palabra de Dios adecuadamente. No letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que cuando usted hable, lo que usted habla es porque usted lo está encarnando. ¿Están conmigo? Porque cuando hablamos y no encarnamos lo que hablamos, nos convertimos en nubes sin agua. Aparentamos algo que no somos. Ay, mira una nube vacía, sin agua. ¿Y agua es qué? La palabra. Tenemos que cuidarnos. Yo me hablo en mi casa, le digo, Gisela, lo que tú predicas en ese púlpito tienes que cumplirlo. Recoge tu reguero, que nadie tiene que recoger tu reguero. La cama está hecha. Haga su cama, Gisela. Estoy cansado, no dormí. Haga su cama. Y esos pequeñitos detallitos que nosotros vamos venciendo es lo que va formando el carácter de Cristo en nosotros. Hasta recoger su basura. Cuando tengo que fregar de noche, no, mi pastora no deja. Yo me hablo, mi pastora no deja un plato sucio en el fregadero. Gisela, ese es el modelo. Y lo hago. Cansada del camino, lo hago. Porque el alma es cómoda, ya quiere lo que le agrada. Y ahí donde tenemos porque Cristo está siendo ¿qué? Formado, exprimido, incrustado en nosotros. Entonces todos debemos de saber usar la palabra de Dios correctamente. Segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Digan la palabra aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente o rectamente la palabra de verdad. El tecnón, hijo. El tecnón es un hijo que está formándose para ser un hijo que pueda tener relaciones interpersonales, que pueda soportar la debilidad del hermano, que aún pueda bendecir al hermano, que a veces es difícil de tragar. ¿No pasa? ¿No es así? Claro que sí. En la familia de Dios hay diversidad de dones y diversidad de personalidades y diversidad de usos y costumbres.
Pero ahí es que somos probados. Cuando usted ama a quien le es difícil amar, ahí es donde usted recibe recompensa. Al que te es fácil amar, no hay recompensa en los cielos. ¿Están conmigo? No hay recompensa en los cielos cuando usted ama al que le es fácil amar. Ahora, cuando el Señor te pone un jefe insoportable, o le pone una directora de un colegio inaguantable, o cuando usted tiene un jefe que le pide 151,000 cosas en 5 minutos, que le habla de la velocidad del rayo, y usted tiene que respirar. Y una me decía, Señor, por algo. Yo he tenido la dicha de que el Señor me rodea de flemáticos. Que me rodea de flemáticos y yo digo, Señor, yo sé por qué tú lo haces. Yo te entiendo, papá. Los bendigo. El que se puede identificar conmigo, que se identifique. Y es así que el Señor lo hace. Porque estamos los eléctricos y estamos los que son 220, los que son 110, yo no sé. Sí, pero no podemos sentir orgullo, por eso tampoco, bájale algo, que nadie tenga mayor estima de sí mismo que el que tiene que tener, porque la palabra se llama ecualización. Los que están en la cima, hey, my brother, descienda, el ecuador, el punto medio, y los que están en el valle, ay, qué pobrecito yo, que a mí nadie me quiere, que me hacen bullying, que a mí me violaron, y tiene un rollo mental de su historia trágica del ayer. Suba, mi hermano, que usted es una nueva criatura, todo está hecho nuevo, vamos. Dios está ecualizando el terreno que se habló aquí, el terreno para que se levante. Una generación dispuesta para preparar el camino para la venida del Señor. Ese es el espíritu de Elías que operó en Juan el Bautista, que está allá en la tierra. Despierta tú que duermes, que ya Elías está acá. Y el que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Estoy en la etapa de un tecnón. ¿Cómo yo puedo tener una mejor relación con mi Padre espiritual? Con el hermano insoportable, con la hermana que es más soportable, con la diversidad de personalidades y de caracteres y de trasfondos y de todo lo que habita en una casa. El esposo con la esposa, ni se diga. La esposa con el esposo, los hijos, todo. Porque el reino avanza por lo relacional. Si usted quiere ver el reino avanzar, entonces comience a desarrollar sus relaciones interpersonales, soportándose los unos a los otros, perdonándonos, sirviéndonos. No, yo nada más le sirvo a la pastora. A mí que nadie me pide un vaso de agua y puede haber un hermano que está... y ni le traen el vaso de agua. Yo nada más le sirvo la... ¿Qué es eso? ¿No somos familia? Por amor a Dios. El éxito de su hermano es su éxito por igual. La prosperidad de su hermano es mi prosperidad. Tenemos que comenzar a lavar nuestros ojos de nuestro entendimiento. Ya para ir concluyendo, el partimiento del pan y del vino, pero por favor, mírenme a mí. No miren los elementos. Juan 1 del 12 al 13. Aquí habla, es muy linda esta porción de la palabra. Dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí en Juan 1 del 12 al 13 te habla del tecnón. Digan tecnón. El tecnón es hijo, correcto, pero no es heredero todavía. Aquí también vemos que usted es un tecnón no por voluntad, no por linaje humano. Que yo soy hijo, entonces mis hijos también son hijos de Dios. No. Cada cual tiene que nacer del agua y del espíritu. Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con. Entonces aquí dice hijos de Dios, está hablando de tecnón por igual, ¿ok? Están conmigo en Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu, y miren, yo les voy a decir una cosa, el día que yo me convertí, este verso
O sea, yo recibí una convicción tan grande que el Espíritu Santo me dio a mí de que yo era hija de Dios. Que ese verso fue lo que me permitió a mí poder pasar todos los años de persecución y no doblar mis rodillas ante ninguna circunstancia terrenal. Entonces, el tecnón se le hace un énfasis en su identidad filial de creyente. O sea, cuando usted llega a la posición de un huíos, el huíos, yo estoy introduciendo un poquito del huíos, el huíos ya está listo para recibir su herencia. Yo estoy hablando de la herencia del cielo, Está listo. Filipenses 2:15. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales ustedes brillan como luminares en el mundo. Estamos llamados a brillar como luminares en un mundo perdido. Aquí el tecnón habla de una relación de paternidad que lleva a un carácter en proceso de transformación. Primera de Juan 3, 1 y 2. Y dice aquí, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cuál es la manifestación? El huíos que vamos a alcanzar, y después del huíos viene otro más. El tecnón aquí destaca la realidad presente de nuestra identidad como hijos de Dios y esa futura, estamos en un proceso de transformación que se verá en el futuro porque necesitamos madurar. No tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 1:4. Aquí podemos ver que el tecnón en sentido espiritual y pastoral, ese es mi gozo, verlos a ustedes, ese es mi gozo, verlos a ustedes crecer y madurar como epístolas vivientes, cumpliendo su asignación, alcanzando logros mediante la gracia de Dios. No mediante sus habilidades carnales, sino mediante la gracia de Dios. Primera Tesalonicenses 2:11 declara así. Así como saben de qué manera los exhortábamos, alentábamos y encargábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Aquí se usa la palabra tecnón para mostrar la relación afectiva y formativa que Pablo tenía con la iglesia de Cristo. Pablo traía palabras cortantes, porque un padre corta, ¿qué corta? El exceso de carnalidad que nosotros tenemos aquí. Por eso la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta discernir las intenciones internas, ocultas que tenemos nosotros. Entonces Efesios 5:1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Un padre representativo es un padre que representa a Dios Padre, pero Dios Padre es perfecto. El padre representativo no es perfecto. No podemos idealizarlo, no podemos subliminarlo. Es un padre humano que carga una función, que carga un manto, donde en una casa, por causa de ese manto, es la mayor autoridad. Pero no porque yo tenga mayor autoridad, yo voy a abusar de lo que Dios me ha entregado, de ninguna manera, que Dios me libre. Pero los tecnón deben de reconocer que hay una autoridad. Y aunque su idea sea la idea más brillante, esa idea debe de someterse a la autoridad de la casa. Porque cuando se violenta en el mundo espiritual la autoridad que Dios ha establecido en una casa, se puede abrir puertas en el mundo espiritual y usted no quiere eso, ni yo tampoco. Miren, el tema de la autoridad es un tema muy delicado. Muy delicado. Yo le pido al Señor que a mí también me abra los ojos de mi entendimiento. Porque yo no me creo que lo sé todo. Pero sí de nosotros debemos pedirle al Señor eso. Porque estamos en una era, en la era de la democracia, la era del conocimiento, la era posmoderna, cada cual que piense como bien crea.
Y sus pensamientos, sus argumentos, sus altivez y sus fortalezas están por encima de todo el mundo. ¿Quién le dijo a usted? Cuando yo he traído correcciones aquí, me han dicho, yo no lo veo así, pero claro que tú no puedes verlo así, porque no tienes la capacidad y la madurez de ver lo que yo te estoy diciendo. Por supuesto, qué bueno que fuiste sincero, lo agradezco muchísimo. Creemos que vemos y no vemos, creemos que oímos y no escuchamos. Usted puede tener 80 años y seguir habitando en un tecnón, porque usted quiso. Porque su crecimiento depende de Dios y también del deseo ferviente que usted tenga de madurar. ¿No es así? Si usted no tiene ese deseo, usted se va a quedar como un nepio si usted quiere, o un paidón o un tecnón. Yo no quiero quedarme ni como ninguno de esos, yo quiero seguir avanzando. Por lo menos es mi intención. Entonces hay muchos que están dando vuelta en el de señores, ustedes pueden creer que en 11 días llegaban a la tierra prometida. ¿Y cuántos años duraron en el desierto? Para muestra un botón, no, pero ese fue ese pueblo contumaz, rebelde. No, espérense, y nosotros somos así. Dando vuelta en el desierto. 11 días versus 40 años. Yo no sé de usted, yo no quiero durar 40 años en el desierto. Es que no quiero, me da pavor, me petrifico en el desierto. Cogiendo lucha, vicisitudes, por no aprender. Esta mañana hablaba con una hermana y en otra reunión que tuve con otra persona decía, ay, el pastor fulano de tal, hablaba de los cacones de su congregación. Cacón es una frase dominicana que habla de los que tienen el caco grande, ¿cómo? Sabios en su propia opinión, tercos y obstinados. Entonces, los cacones se creen sabios en su propia opinión. Ay, yo no quiero ser un cacón, Señor, líbrame a mí. Y si tengo el caco grande, Señor, ayúdame a ver la grandeza de mi caco, porque yo no quiero tener eso. Yo sé que a los humildes, yo me digo, Gisela, humíllate. Adentro yo me hablo, porque el que se humilla será enaltecido. Gisela, humíllate. Háblele a su alma, a la loquita de la casa, para que ella aprenda a obedecer una vez y por todas. Entonces, vamos ya a terminar. Cojamos los elementos. Efesios 5:1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuánto se esforzó usted para ser un hijo de Dios? Nada. Por gracia sois salvos. Y aún sabiendo por revelación que somos salvos por gracia, cuán tercos y obstinados somos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque tú nos has llamado tus hijos. Enséñanos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Enséñanos. Yo te pido una cirugía, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Esos velos de tinieblas, sombra de muerte, variación y oscuridad que cargamos. Erradícalo, mi Dios. Padre, nos humillamos ante ti. Ayúdanos a ver lo que no vemos. Ayúdanos a ver los puntos ciegos que cargamos. Padre, tú nos has liberado de tantas cosas. Libéranos una vez más. Y permítenos avanzar hacia la estatura del varón perfecto. Perdónanos, Señor, cuando hay obstinación, terquedad, arrogancia. Perdónanos, Señor, cuando no representamos a Cristo correctamente. Perdónanos la falta de perdón, porque tú nos perdonas a nosotros en la misma medida que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Padre, y yo sé que hay personas que no saben pedir perdón, ni pueden pedir perdón. Que la palabra perdón no pueden ni siquiera articularla. Padre, enséñanos a decir perdón y a perdonar de todo corazón. Erradica toda raíz de amargura
que ahoga tu palabra, que ha caído en el buen terreno de nuestros corazones. Si hay raíces de amargura en cualquier parte de nuestros corazones, estírpala desde raíz. Que nosotros podamos aprender que tú nos has escogido para cargar tu imagen y semejanza. Padre, gracias te damos. Estos elementos son bendecidos por ti. Representan gracia, tu pan, el pan de cada día, que es tu palabra. Representan también este vino, la revelación de esa palabra que recibimos. Bautízanos con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Padre, tú conoces las debilidades que tenemos. Que no nos engañemos nosotros mismos. Que no tengamos mayor estima que el que debemos de tener de quienes somos. Y que consideremos al otro como superior a nosotros. Si te piden el sombrero, dale la capa. Si te piden caminar una milla, camina la segunda y expresa el reino. Padre, gracias por tu palabra de gracia, que tiene el poder de transformarnos de un tecnón a un huíos para recibir la herencia entre los santificados. Somos herederos con Dios y coherederos conjuntamente con Cristo. Si es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias por tu palabra y durante este cántico que podamos meditar en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra de gracia. Sabiendo que tu palabra es más que suficiente para sanarnos, para liberarnos, Padre, para catapultarnos a nuevas dimensiones de tu gracia. Te damos la gloria y honra a ti, mi Dios. Sabiendo que el Dios de toda gracia nos impulsará a nuevas dimensiones para nosotros llegar a ser su exacta representación. Les bendigo, familia, grandemente. Bendigo cada matrimonio. Bendigo los solteros y las solteras. Bendigo los adolescentes, los infantes. Bendigo los bebés que se están gestando en el vientre de sus madres. Padre, levanta una familia saludable, una familia ejercitada en el amor y en el perdón, y que el nombre de nuestro Padre sea exaltado. Padre, te damos gracias por tus infinitas misericordias. Consuela congregación cristiana que están en casa de luto, que también ha sido una casa que nos ha provisto de tu gozo, de tu palabra, que nos ha instruido. Bendíceles grandemente. Consuélales a nuestra familia, mi Dios, que está en congregación cristiana. Fortalece al apóstol Yacer, a pastora Vilma, su esposa, la descendencia, congregación cristiana completa, la familia apostólica por igual. Sé con ellos, Padre. Haz resplandecer tu rostro, Padre, sobre ellos en medio de este dolor. Y damos gracias por la pastora Vilma de Rojas, una mujer valiente, una pionera en su tiempo, una mujer escogida por Dios, que ha sido de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Te damos gracias por los años de vida y, Padre, sabemos que ella está en el mejor lugar, en el regazo de su Padre Celestial. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Denle un aplauso al Señor, Y celebramos la vida de Cristo en medio nuestro.